Se comenzó con el robo de combustible, el famoso huachicoleo, hasta que se acabaron los abrazos y el Mencho fue abatido. Estados Unidos está lleno de información sobre cosas que pasan en México. ¿Estás dando a entender que realmente el gobierno pudo haberlo entregado con vida, pero no lo hizo? Y va a haber un cambio generacional que no tiene por qué respetar el pacto. Y pasaría nuevamente lo que sucedió con Calderón. Esperemos que haya paz pronto en México. Por el bien de todos los mexicanos, y cuando me refiero de todos los mexicanos es todos. O sea, incluso hasta los cárteles. Octubre del 2019. La noticia había soltado un gran impacto. El hijo del Chapo había sido capturado. Después de esto, una serie de desastres, de desmanes, balaceras y mucha agresión en Culiacán, Sinaloa, conocido como el famoso Culiacanazo, que posteriormente terminaría, sí, con la liberación del ratón. Se había tomado la decisión por parte de la seguridad, así como por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues esto era un problema para la sociedad, para la ciudadanía, así que su liberación era lo mejor. Años después, en enero del 2023, nuevamente el ratón habría sido capturado. Los desmanes se volvieron a dar, pero no con la misma intensidad, y esta vez el gobierno mexicano pues decidió quedarse con el ratón. Posteriormente, meses después, sería extraditado a Estados Unidos. Y aquí las cosas marcarían un punto para que ya no volviera a hacerse lo mismo. Las estrategias cambiaron y fue evidente el 21 de febrero del 2026. Sí, un líder también, un capo muy famoso, que vendría siendo básicamente la contra del cártel de Sinaloa, pues también se ejecutó la orden de captura, pero esta vez la estrategia fue muy diferente. Muchos ya saben cómo terminó este asunto, pero es importante saber por qué es que sucedió esto. Para mí esto fue inevitable, esto tenía que suceder, no había otra manera. ¿Por qué? Te lo cuento. La culpa la tiene Calderón, sí, ya no la sabemos, ya sabemos que eso es una de los comodines más famosos de utilizar en el gobierno de la 4T, la culpa es de Calderón, pero fíjense que en parte sí hay mucha razón, aunque realmente pues no le podremos culpar todo esto a Calderón, solamente fue una ficha importante para que sucediera lo que está sucediendo hoy en día, eso sí. Pero nada, definitivamente no todo puede ser culpa de Calderón. De hecho, esto viene desde los años 30 con Juan Nepomuceno, un capo de los antiguitos, ¿sí? De los de cuello blanco, de los que preferían un buen arreglo político a una balacera. ¿Y qué creen que contrabandeaba a este sujeto? Pues alcohol, ¿sí? Las cosas son muy diferentes hoy en día, definitivamente. En aquella época, Estados Unidos tenía una ley seca que impedía que pues hubiese consumo, producción, más bien de alcohol. Por ende, pues se abrió una oportunidad para que esta persona se diera cuenta de que al traficar alcohol a Estados Unidos, pues podría tener grandes beneficios. Las cosas fueron evolucionando a una manera que lo que pasa hoy en día parece loco decir que estaban contrabandeando alcohol. Posteriormente sería su sobrino Juan García Ábrego el que introduciría el negocio de la coca dentro de las actividades. Y de aquí, pues traiciones, ustedes saben cómo es esto, balaceras, muchas situaciones para que se fundara en sí el cártel del Golfo. Y en su momento tomara el control Ociel Cárdenas Guillén. Y desde aquí, mi gente, desde aquí hubo un punto de no retorno. Este realmente es el punto donde ya se dio lo que es la situación actual del narco en México. Y fue dentro de las presidencias de Zedillo y Vicente Fox, no de Calderón. Todavía no llegamos a ese punto, aunque ya estamos a nada. Aquí lo importante fue
de que Guillén ya había tenido muchos problemas, muchos conflictos, pues tenía demasiados enemigos, así que necesitaba pues a un elemento de seguridad en el que pudiera confiar su vida y que fuese muy bueno, y este fue el Z1, un ex-gafe, fuerzas especiales mexicanas. Que cómo llegó a él, bueno, pues hay teorías que dicen que pues el mismo gobierno lo dio. Pues eso no se sabe, pero es casi imposible que no haya habido un contubernio, ya que el Z1 reclutó a militares, a gafes, ex-gafes, policías. Toda esta forma de militarización se dio a través del Z1, que podría ser llamado como el fundador de los Zetas, y de aquí un punto de no retorno. Los ex militares, atraídos pues por el dinerito que se manejaban en este tipo de organizaciones, comenzaron a tener un cambio de estrategia de la que se venía manejando con anterioridad, pues ahora ya había control de suelo, así es, el famoso derecho de piso. También hubo una mayor diversificación, se comenzó con el robo de combustible, el famoso huachicoleo, y además se instauraron franquicias, así es. Tú podías utilizar el nombre de los Zetas siempre y cuando pues tú pagaras un cierto porcentaje, claro está, por las actividades que tú realizabas a nombre de ellos. Y lo más importante de todo, la violencia como marketing. Así es, las redes se llenaron de cosas atroces, ¿sí? De que ellos realizaban, no podría mencionarlo aquí porque me censurarían, pero ustedes saben, las redes se inundaban de atrocidades, videos en donde se miraba lo violento que podía llegar a ser esta organización, las famosas narcomantas, un emporio de terror. Crecieron demasiado rápido, y aquí es en donde entra Calderón. Es que en esa época pues hubo una estrategia por parte del gobierno de pues la guerra contra el narcotráfico, que realmente fue una guerra contra los Zetas. Se fueron contra el grupo que más estaba creciendo, con el más violento, métodos muy fuertes, pero realmente lo único que sucedió fue que sí, por decirlo, acabaron con ellos, porque realmente, aunque existen hoy en día, pues ya no tienen el poderío que tenían antes, pero hicieron crecer a otros cárteles que vaya, utilizan técnicas muy similares que utilizaban ellos. Realmente no es que hayan acabado con el narcotráfico, simplemente la pasaron a otra mano, y justamente hoy en día muchas de esas técnicas siguen siendo utilizadas. Por eso es que el cártel de los Zetas introdujeron estrategias que ya no se fueron de México. Por eso es que se dice que es el punto de no retorno, y llegó hasta el día de hoy. Claro, pasaron otros gobiernos que pues no hicieron gran cosa, que incluso esta estrategia de abrazos y no balazos, hasta que se acabaron los abrazos y el Mencho fue abatido. ¿Se dan cuenta todo lo que tuvo que pasar? Era muy complicado evitar esto, sobre todo porque pues personas involucradas a los cárteles, altos mandos, figuras importantes que llegaron a los Estados Unidos y hablaron y soltaron información. Y ustedes, yo creo que sí saben que la información es un arma, la información es poder, y Estados Unidos está lleno de información sobre cosas que pasan en México. No era conveniente que el Mencho llegara con vida a Estados Unidos. Para el gobierno no lo era. No lo era. O sea, ¿me estás dando a entender que realmente el gobierno pudo haberlo entregado con vida, pero no lo hizo? No lo sabemos, porque no tenemos esa información. ¿Ya vieron la importancia de la información? La versión oficial es de que pues hubo un enfrentamiento, salió herido el Mencho y parte de las personas que lo estaban custodiando, y ya en pues el trayecto del helicóptero falleció. Fin. ¿Pudo haber sido distinto? Puede haber otras versiones, probablemente sí las haya, pero pues no estabas ahí. Y esa es la versión oficial. Y pues tampoco es como que la ciudadanía iba a salir a protestar, a hacer marchas.
contra pues el fallecimiento de el Mencho. Las personas que salieron a protestar pues son miembros de su organización, y si estas personas hubiese o no hubiese fallecido el Mencho, de todas maneras iban a salir, ¿no? Iban a hacer sus desmanes. Si siguiera con vida Nemesio, pues probablemente todavía seguiría el nivel de violencia en México, o estarían buscando la manera de que fuese liberado, pero pues ahora que fue abatido, básicamente iba a pasar lo mismo, mi gente. Si era abatido o no era abatido, pues iba a pasar básicamente lo mismo. El gobierno cambió de estrategia. Se acabaron los abrazos y fueron a la contundencia. Sabían que iba a haber pues personas que no le iba a gustar esto, pero también se corría el riesgo de que si siguiera con vida pues exigieran su liberación, y al estar en Estados Unidos se corría también el riesgo de que esta persona hablara. Así que bueno, eso fue lo que pasó. Yo no lo veo de otra forma. Si el gobierno iba a ir sobre el Mencho, pues esto es lo que iba a ocurrir. Que ya salieron el PAN, que ya salió el PRI a decir, pero es que pudieron haberlo entregado con vida. Sí, pero pues qué hipócrita. También en su gobierno hubo este problema, y ¿qué ocurrió? Pues básicamente nada. El problema siguió creciendo y ahora va a disminuir. No sabemos, porque si se sigue la misma técnica que siguió Calderón de ir únicamente contra un cártel, pues le va a dar fuerza a otros cárteles, y se corre el riesgo que en un movimiento generacional, que aunque haya pactos en teoría, por así decirlo, bajo la mesa, de que no va a haber más desmanes, pues el que haya dado este pacto pues va a acabar algún día, va a fallecer, y va a haber un cambio generacional que no tiene por qué respetar el pacto, y pasaría nuevamente lo que sucedió con Calderón. Así es, mi gente, este hombre paralizó México, pero básicamente no había otra forma. Esto es lo que tenían que pasar. ¿De qué otra forma? En algún momento teníamos que llegar a esto. Ya la situación se estaba saliendo de control. Estados Unidos estaba metiendo mucha presión. Tenemos un mundial a meses. Así es como tenía que pasar. Esa era la forma, y claro, o sea, no es que esté bien ni es que esté mal, pero era la mejor opción para el gobierno actual. Y pues toca pues pasar por esto, sufrir de esto. Pero bueno, esperemos que pronto todo mejore. Fuerza a los mexicanos. Esperemos que haya paz pronto en México, por el bien de todos los mexicanos. Y cuando me refiero de todos los mexicanos, es todos. O sea, incluso hasta los cárteles. Incluso ellos también no les conviene morir. Esperemos que lleguemos a este punto pronto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.